Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, el resurgimiento del nazismo, un peligro para la paz mundial. Nuestro invitado de hoy, Paco Arnau, analista político y de medios, director de Ciudad Futuro. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Allá en Madrid, bienvenido, gusto en saludarte. Buenos días, Eliezer, un saludo desde Madrid. Cuéntanos, antes de entrar con el programa de hoy, el resurgimiento del nazismo, ¿qué es eso de Ciudad Futura y en qué estás dedicado últimamente como analista político? Bueno, Ciudad Futura es un blog que no actualizo habitualmente ahora, pero que creé hace más de una década con el objetivo fundamental de la divulgación científica, aunque también me introduje en el análisis de medios de comunicación, ¿no? Cosa a la que me dedico últimamente más de lleno, ¿no? Más que a la divulgación científica, sin haber abandonado ambos campos, ¿no? Y eso es básicamente mi actividad en redes, ¿no? La red en la que estoy más activo es Twitter, que es, digamos, el foro político mundial por excelencia, y bueno, con todas sus dificultades, porque yo, como muchos, que hemos mantenido una posición crítica en relación con la posición occidental en el conflicto de Ucrania, estamos medio baneados, es decir, muy limitada nuestra presencia en la red y muy silenciada, ¿no? Pero a pesar de ello ahí seguimos dando la batalla. Así es, Paco. Tema que nos incumbe en el día de hoy en nuestro programa Panorama, el resurgimiento del nazismo, un peligro para la paz mundial. A ver, Paco, ¿por qué podemos hablar del resurgimiento del nazismo como tal y por qué se convierte en un gran peligro para la paz mundial en estos momentos? Sí, al calor de la guerra de Ucrania hemos asistido, se puede decir, como bien has dicho, al resurgimiento del fascismo. Tanto en el plano ucraniano, es decir, la llamada revolución del Euromaidan fue un golpe de Estado de ultraderecha promovido por organizaciones declaradamente fascistas, como fue el caso de Pravi Sector, sector derecho, que fue la vanguardia política y militar del Euromaidan, o partidos como el Vovoda, que reivindicaban la tradición fascista y colaboracionista con los nazis en Ucrania. Pero aparte de eso, hemos asistido a otro fenómeno que se puede calificar como inédito en Europa, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, desde la victoria de los aliados sobre el nazismo, sobre el nazifascismo en Europa, que es la normalización del fascismo por parte de los gobiernos europeos al calor de la guerra de Ucrania. Esto, hasta ahora, sí habíamos asistido efectivamente en algunos países a cierta permisividad hacia la simbología y las manifestaciones fascistas, sobre todo en países como Italia, España o Grecia durante la dictadura. En otros países, en este aspecto, las leyes eran más restrictivas, como es el caso de Alemania, donde existen todavía teóricamente unas leyes que prohíben la exhibición de símbolos nazis y fascistas. Y por otra parte también hay otro fenómeno, claro, que relativiza mucho esto del resurgimiento, ¿no? Que es que la desnazificación tras la Segunda Guerra Mundial solo se produjo en la zona de ocupación soviética, es decir, en el este de Europa. El caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Ya la mayoría están muertos, pero tras la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los cuadros del nuevo ejército de la Bundeswehr, el nuevo ejército alemán, tras la caída del nazismo, e incluso de la OTAN, eran antiguos oficiales nazis, ¿no? Es decir, que bueno, efectivamente, nunca digamos, se puso freno absoluto al fascismo en Europa, sobre todo en Europa occidental, pero al calor de la guerra de Ucrania, lo que estamos viviendo actualmente es una normalización del fascismo por parte de los gobiernos europeos occidentales, es decir, los satélites de Estados Unidos. Y este es un fenómeno transversal, porque claro, no es solo un fenómeno que afecte a la llamada ultraderecha, es decir, gobiernos teóricamente declarados progresistas, que es mucho teorizar, como es el caso del gobierno SPD Verdes en Alemania o el gobierno de coalición
PSOE-UP en España, tienen exactamente la misma posición en relación con la guerra de Ucrania y el apoyo al régimen fascista de Kiev que Giorgia Meloni, por ejemplo, a la cual se le califica de extrema derecha, ¿no? Y hay muchas contradicciones también. Se ha criticado mucho a Hungría por no cumplir con los estándares democráticos de la Unión Europea. Resulta que Hungría es uno de los pocos gobiernos europeos que está manteniendo una posición crítica con respecto al apoyo al fascismo en Ucrania. Curioso, ¿no? Ahora, detrás de todo eso, la OTAN, gobierno de los Estados Unidos. Sí, claro. Obviamente la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos, especialmente en Europa. Es decir, la OTAN se funda antes que el Pacto de Varsovia, tras la Segunda Guerra Mundial, y tiene como objetivo controlar por parte de Estados Unidos el espacio económico europeo. Esto se combinó con dos factores, el militar y el económico, ¿no? Con el Plan Marshall y en el plano militar con la fundación de la OTAN, que es una organización eminentemente ofensiva, puesto que cuando se fundó no existía, digamos, ningún conflicto con la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética fue un país aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y cómo se entiende entonces que siendo los Estados Unidos aliado en ese momento de la Unión Soviética para combatir el fascismo, el nazismo, hoy día esté dándole manivela a ese resurgimiento de ese fascismo del nazismo? Sí, bueno, yo creo que en la política exterior de Estados Unidos no hay ideología más allá de lo que significa la ideología del imperialismo, ¿no? El capitalismo, que es el dinero, los intereses económicos, ¿no? Es algo muy parecido al imperio inglés, ¿no? Es decir, no hay escrúpulos por parte de la política exterior americana, estadounidense, perdón, en relación con el fascismo o cuestiones ideológicas, ¿no? De esto conocéis muy bien el asunto en América Latina, ¿no? Supongo. Es decir, el papel que ha tenido Estados Unidos en la impulsión de regímenes de ultraderecha, fascistas, declaradamente fascistas en Argentina, en el Cono Sur, en Brasil, en Uruguay y en otros países, ¿no? Es decir, todo el rosario de golpes de Estado que ha habido en Latinoamérica o en América de habla hispana fueron promovidos por Estados Unidos, ¿no? Y en la mayor parte de los casos fueron golpes fascistas, declaradamente fascistas, ¿no? Es decir, no hay principios desde el punto de vista, bueno, de lo que entendemos por principios en política o moralidad, ¿no? Desde el punto de vista ideológico en el imperialismo, ¿no? Lo que hay fundamentalmente son intereses económicos, ¿no? Y claro, el objetivo de Estados Unidos con la OTAN en Europa era controlar el espacio económico europeo, es decir, que el dólar fuera la moneda preeminente y que no solo hacer frente a la Unión Soviética, sino también hacer frente a la posibilidad de que Europa caminara por sus propios medios tras la Segunda Guerra Mundial y se convirtiera en una potencia económica y militar que le hiciera sombra al imperio del otro lado del Atlántico, ¿no? Esto siempre ha sido el objetivo número uno de la OTAN y se está viendo ahora con la guerra de Ucrania, es decir, porque el principal objetivo que está cumpliendo Estados Unidos no es solamente mantener a Rusia en una guerra interpuesta con Ucrania, sino sobre todo, digamos, tener a Europa controlada y hasta empobrecida. Es decir, estamos viendo el caso de Alemania, que se dice que se entra en recesión cuando hay 2 trimestres seguidos de caída de la economía, ¿no? Pues ya tuvieron el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este. Alemania ya está en recesión. Y se está dando el caso de que hay industrias alemanas, debido a los precios de la energía, que se están trasladando a Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos se está librando también de un rival económico, que es el final de la ruta de la seda, que es Europa Occidental, claro. Paco, en la Segunda Guerra Mundial y después identificábamos nazismo con Hitler, fascismo con Mussolini en Italia. Hoy, en ese resurgimiento, ¿hay alguna figura acá, en el caso de Europa, que podríamos identificar que esté al frente de ese resurgimiento, de ese fascismo, de ese nazismo? Bueno, yo creo que al frente del resurgimiento del fascismo en Europa hay una cosa que se llama el régimen de Kiev. Es decir, es, digamos, la punta de lanza del resurgimiento del fascismo en Europa. Como lo fue durante la guerra de Yugoslavia, pues los fascistas croatas, que fueron aliados también de la OTAN para destruir a Yugoslavia, ¿no? Que ahora es que se cumple el aniversario de la agresión contra Yugoslavia, ¿no? Pero ahora mismo la punta de lanza es el régimen de Kiev,
no olvidemos, cuando se habla de estándares democráticos en relación con Hungría u otros países, que Ucrania es un país donde se ha ilegalizado a todos los partidos de la oposición, a todos, incluyendo los partidos moderados, ¿no? Como el partido de centro derecha, como el partido de las regiones o el partido socialista, por no hablar de los comunistas, claro, que fueron el primer partido ilegalizado. Es decir, la punta de lanza del resurgimiento del fascismo en Europa es Ucrania. Estamos hablando de un fenómeno transversal. La normalización del fascismo se está dando tanto por parte de partidos que antes o que hemos llamado siempre de extrema derecha o identificado con la ultraderecha, como es el caso de Meloni en Italia, ¿no? Como por parte de partidos que se han llegado a identificar o se identificaron históricamente con la izquierda o con el progresismo, ¿no? Como es el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, los verdes alemanes. Actualmente el partido más belicista de Europa es un partido que se fundó bajo los principios del ecologismo y el pacifismo, curiosamente, y el gobierno español, por ejemplo, es decir, que está apoyando abiertamente un régimen como el de Kiev, que mantiene ilegalizado el Partido Socialista Ucraniano, ¿no? Y se supone que está también un Partido Socialista en el gobierno español, ¿no? Es decir, se han difuminado esas fronteras que antes se consideraban fronteras ideológicas, y lo que se está viendo actualmente al calor de la guerra de Ucrania es que no existen tales fronteras ideológicas en el neoliberalismo. Lo que existen son diferentes facciones de políticas del imperialismo americano en Europa. Y una es lo que era antes la socialdemocracia, que yo considero que desapareció hace décadas como tal, como un fenómeno político, y otra, pues los partidos tradicionalmente de derechas o de extrema derecha. Paco, ese resurgimiento del fascismo, del nazismo, tú lo acabas de decir, viene desde Ucrania en este momento apoyado por gobiernos que increíblemente cualquiera diría, pero ¿cómo así que están apoyando ese fascismo, ese nazismo y que nos está haciendo daño? ¿Por qué? Le podemos decir a nuestra teleaudiencia, se convierte hoy en un peligro para la paz mundial. Hombre, lo estamos viendo, ¿no? Con la guerra de Ucrania. Nunca hemos estado más cerca de un conflicto generalizado entre las dos grandes superpotencias que ahora. Ni en la crisis de los misiles de principio de los años 60 en Cuba, ni en el punto álgido de la guerra de Vietnam, o a mediados de los años 80, que se dio dentro de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, crisis muy serias de confrontación que situaron sobre todo en el teatro europeo al borde del enfrentamiento entre los dos bloques, ¿no? Como la instalación de los misiles Pershing y Cruise de alcance medio en Europa por parte de la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en la época o la etapa de mayor peligro para la paz mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, todo esto ha surgido al calor de la guerra de Ucrania. Ha habido otros conflictos regionales, como fue el caso de Irak, las dos guerras de Irak, el eterno conflicto de Oriente Medio, la inestabilidad política fomentada por los estadounidenses en América Latina, que continúa, pero en el teatro europeo, volvemos a Europa, como ocurrió en los años 30, está ahora mismo el foco de la inestabilidad mundial y del peligro de guerra, hasta el punto de que, como he dicho, estamos en la fase de mayor peligro para la paz mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Paco, en estos momentos, después de la reunión la semana pasada de Vladimir Putin con Xi Jinping, líder ruso, líder chino, ahora todos quieren bailar con China porque China ha propuesto un plan de paz, el cual los Estados Unidos, como gobierno, hablamos, ha rechazado prácticamente ese plan de paz sin conocerlo y sin que Xi Jinping le responda a las llamadas a Biden, y donde Pedro Sánchez de España va para China, el mismo Macron está interesado en reunirse con Xi Jinping. Ahora todos quieren bailar con China. ¿Por qué razón? Bueno, lo que se vio el otro día, la semana pasada, en la cumbre entre el presidente ruso y el secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de China, Xi Jinping, es la oficialización de lo que podemos entender con lo que va a ser el nuevo orden internacional. Es decir, un orden internacional no basado en la unipolaridad, es decir, en una única superpotencia que dicta y los demás obedecen, que ha sido el orden internacional desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, ¿no? Por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa reunión lo que confirma es que se crea una alianza estratégica
entre las dos grandes superpotencias euroasiáticas, Rusia y China, y ese es el futuro económico también. Es decir, la guerra interpuesta de Estados Unidos y provocada por la OTAN en Ucrania, no olvidemos que la guerra empezó en 2014, no el otro día, no este año ni el año pasado, sino en 2014 tras un golpe de ultraderecha promovido por las embajadas de Estados Unidos y las embajadas de la Unión Europea en Kiev. El principal objetivo era evitar empantanar a Rusia, es decir, evitar esa alianza estratégica e impedir que la acumulación de fuerzas entre Rusia y China definiera el futuro en los próximos 100 años. Lo que ha habido en la última reunión entre Xi y Putin ha sido una oficialización de lo que va a ser el nuevo orden frente al caos unipolar que hasta ahora ha gobernado el mundo desde finales de los 80, ¿no? Entonces, claro, pintan bastos, como decimos en España, para Estados Unidos. Ellos lo saben que a largo plazo la batalla la tienen perdida. Entonces, lo que intentan por todos los medios es impedir que esa alianza cuaje y por eso provocaron la guerra en Ucrania, ¿no? Para impedir que Rusia se desarrolle, sobre todo mirando hacia el este, ¿no? Y bueno, por otra parte, hemos visto cómo las sanciones contra Rusia han sido un fiasco. Es decir, las sanciones contra Rusia, la principal consecuencia de las sanciones contra Rusia ha sido el empobrecimiento de Europa y la caída del sistema financiero europeo, como estamos viendo ahora, ¿no? Que no solamente están cayendo bancos en Estados Unidos, también el Credit Suisse, el Deutsche Bank, etcétera, ¿no? Es decir, al final, la principal víctima de las sanciones europeas contra Rusia ha sido la propia Europa, ¿no? Y claro, esto lo ha provocado Estados Unidos también. Como he dicho antes, al principio de la reunión, Estados Unidos ahora mismo se está favoreciendo de las sanciones a Rusia, o sea, de la caída de la industria alemana, de la subida de los precios que implican una caída de la industria alemana, porque algunas industrias se están yendo a Estados Unidos porque claro, el desarrollo de la industria alemana se basaba en energía barata procedente del este, sobre todo de Rusia, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que se vio en la reunión entre Xi y Putin es que estamos ante un orden internacional para el próximo siglo que ya no se va a basar en la hegemonía de Estados Unidos. Es Paco, decir, que en este sentido estamos ante un acontecimiento histórico, ¿eh? así es, Paco, has analizado el tema del resurgimiento del nazismo, del fascismo, ya lo has dicho claramente, desde Ucrania, con el apoyo de los gobiernos europeos, la reunión de los líderes de Rusia-China. Igualmente, has analizado cómo está el tema de la OTAN, detrás Estados Unidos impulsando, y eso ha debilitado todo el tema de la economía europea. Pero hay un escenario que yo diría un cuarto escenario que se está moviendo, y es Israel. En estos días hay movilizaciones, incluso enfrentamientos, y cualquiera diría como enfrentamientos entre la población israelí y la policía. Está Francia ardiendo en estos días, Alemania en estos días nuevamente paralizada, huelga de trenes, de transportes. En España hay movilizaciones también con el tema de las pensiones, e igualmente con el tema de no más dinero y armas a Ucrania. Es decir, al margen y al lado de todos esos acontecimientos de la geopolítica que has descrito, también está el tema que te acabo de mencionar, esos movimientos sociales en estos países, Alemania, Italia mismo, se me olvidaba, España, Alemania, Francia. ¿Qué está sucediendo en esa parte social? Sí. Yo he dicho hace tiempo, cuando me preguntan por España en concreto, que soy pesimista. En el caso de España soy pesimista en cuanto a que surjan grietas en lo que es ahora el bloque proatlantista, ¿no? Que es el 99% o el 90% del Parlamento español, ¿no? Incluido lo que mal se llama izquierda, porque claro, yo creo que la izquierda ha desaparecido de España. Tenemos un mapa político cada vez más parecido al de Estados Unidos, diferentes facciones del neoliberalismo, unas más conservadoras y otras más tendentes al progresismo, entre comillas, ¿no? Porque a la hora de la verdad ejecutan las mismas políticas. Pero siempre he dicho a la vez que soy pesimista con respecto a la situación en España por la composición del gobierno, es decir, un gobierno
que se tilda de progresista está suponiendo un freno mayor para las movilizaciones en la calle que si hubiera un gobierno de la derecha declarada, de la otra derecha. Sí estoy viendo que surgen grietas en Europa, sobre todo en los dos países centrales de Europa, que son Francia y Alemania. En Alemania hemos asistido en los últimos meses al país con mayor número y cantidad de movilizaciones contra la OTAN y contra la guerra de Ucrania. No lo olvidemos. Es decir, lo que pasa es, claro, en los medios occidentales, sometidos a una rígida censura, prácticamente no se ve esto en los telediarios, ni en la prensa, ni en ningún medio, ¿no? Pero en Alemania hemos asistido y seguimos asistiendo a manifestaciones diarias contra Estados Unidos, contra la OTAN y contra el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno de coaliciones Scholz, verdes y liberales ahora mismo cuenta con un bajísimo apoyo popular. ¿Y qué decir de Francia, ¿no? Francia históricamente ha sido la punta de lanza, el rompeolas de las revoluciones en Europa. No olvidemos que el movimiento obrero moderno surge en Francia, ¿no? Con la Comuna de París. La Gran Revolución, la Revolución Francesa, supuso un vuelco histórico, ¿no? que inició la edad contemporánea. Y Francia siempre ha estado a la vanguardia de la movilización y de los avances sociales en Europa. Y lo estamos viendo ahora. Es decir, la calle está movilizada frente a un gobierno como el de Macron que pretende imponer una elevación de la edad de jubilación actual de 62 a 64 años. Comparémoslo con España. Tenemos una relativa paz social cuando tenemos un gobierno que va a imponer la jubilación a los 67 años. Es decir, objetivamente, un gobierno que se tilda de progresista, como el gobierno de coalición español, es mucho más funcional a los intereses de la patronal y de los grandes poderes económicos que ahora mismo lo podría ser un gobierno del PP. ¿Por qué? Porque con un gobierno del PP o de la derecha clásica no estaría asegurada la paz social y con esto sí. Pero surgen grietas, como bien has dicho, es decir, estamos viendo lo que pasa, sobre todo en los dos países centrales de Europa, ¿no? Que son Francia y Alemania. Francia la movilización social y Alemania la movilización contra la OTAN y contra Estados Unidos y contra el gobierno. Sin olvidar tampoco, claro, otro país importante de Europa, aunque no forma parte ya de la Unión Europea, que es el Reino Unido, donde donde estamos viendo un repunte del movimiento obrero, una oleada de huelgas que continúa y que es sostenida. Pero claro, de todo esto, la mayoría de la población en Europa Occidental sabe muy poco. Es decir, no, las manifestaciones en Francia solo se ven solo salen en el telediario cuando hay incidentes o cae un policía porque le han tirado una piedra y cosas así. Es decir, no se está dando una información veraz y real y puntual sobre las movilizaciones en Francia. ¿Y qué decir de Alemania? Nadie sabe que en Alemania prácticamente todos los días hay movilizaciones contra la OTAN, ¿no? Paco, Turquía juega sí, juega no, a veces sí, a veces no, sus propios intereses. ¿Qué está Sí. pasando allí? Bueno, la política exterior turca tradicionalmente siempre ha jugado con dos barajas, es decir, la occidental y, bueno, y mirar hacia Oriente Medio y el este, ¿no? Que ha sido su área de expansión tradicional, ¿no? Desde el Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, a Turquía actualmente pues le interesa llevarse bien con Rusia porque sabe que el futuro económico y las rutas económicas van a estar a nivel energético con Rusia, a nivel económico con China, y por otra parte, Turquía sigue siendo un país miembro de la OTAN. Es decir, claro, un país miembro de la OTAN cada vez más independiente de la OTAN y de Estados Unidos porque digamos que están proveyendo una agenda política propia, fundada o basada en los intereses geoestratégicos de Turquía, no en los de Estados Unidos, ¿no? Algo parecido, aunque a menor nivel, está ocurriendo con el caso de Hungría, ¿no? Es un país bueno, se declara cada vez más independiente de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Por eso ahora cada vez recrudece más la ofensiva contra Hungría, ¿no? Que es un régimen que no cumple los estándares democráticos, etcétera, etcétera. Todo lo que en Occidente se llama régimen es lo que no interesa a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es una regla de oro. Y a Hungría ya le llaman régimen también, ¿no? Dos preguntas finales, Paco, para terminar nuestro programa. Nuestro peor enemigo en la televisión es el tiempo. Uh -huh. ¿Crees que el plan de paz propuesto por Xi Jinping hacia Putin y que los Estados Unidos, gobierno de Estados Unidos ha dicho no,
pueda triunfar, abrirse paso ahora con esto de las visitas que van a tener estos líderes europeos a China. Y finalmente la pregunta del cierre es qué hacer las clases populares, las organizaciones sociales que estamos en contra de la guerra, de cualquier forma de guerra y de hegemonías. ¿Qué hacer? Es decir, para cerrar el programa, Paco. Bien. A Estados Unidos no le interesa la paz en Ucrania ni a la OTAN. Es decir, de hecho, tras la presentación del plan de paz chino, que fue bien acogido por Rusia, que está abierta a negociaciones desde el principio del conflicto, desde el principio me refiero a 2014, cuando cambió el régimen de Ucrania, Rusia nunca dio la espalda a las negociaciones. De hecho, se sentó en la mesa de negociación varias veces, hubo varios acuerdos, como los acuerdos de Minsk, que luego fueron incumplidos sistemáticamente por la parte occidental, ¿no? La OTAN, Estados Unidos y el régimen de Kiev. A Estados Unidos no le interesa el plan de paz chino, yo creo que ya lo han declarado incluso abiertamente, que están en contra de ese plan, porque dice que favorece a Rusia. Un dato, ¿no? Estados Unidos y sus satélites europeos llevan destinados, desde que empezó esta fase del conflicto en Ucrania, en febrero del año pasado, 150.000 millones de euros al régimen ucraniano. El presupuesto de defensa anual de la Federación de Rusia es de 62.000 millones de euros. Es decir, llevan gastado en el régimen de Kiev más del doble, bastante más del doble, de lo que es el presupuesto de defensa de toda la Federación de Rusia. Estados Unidos lo que quiere es una guerra larga en Ucrania para empantanar a Rusia y, como dije antes, para impedir que cuaje esa alianza estratégica entre Rusia y China, que al final inexorablemente sería el futuro de Europa. Es decir, Alemania, Francia, Europa no tienen futuro al otro lado del Atlántico. Tienen futuro si miran hacia Rusia y hacia China. De hecho, Europa es el final de la ruta de la seda china. Y actualmente, claro, lo que has comentado de las reuniones, han llamado a capítulo ahora a Sánchez, Scholz, Macron y tal para dialogar con Xi Jinping, los chinos. Claro, yo creo que hay un doble objetivo aquí, demostrar quién manda ya, es decir, desde el punto de vista de diplomacia mundial, ya no es la Casa Blanca, es Pekín. Y dos, apretar las clavijas, supongo, aunque esto no lo van a decir nunca públicamente, a los gobiernos europeos, especialmente el español, con el tema de la deuda. Porque claro, no olvidemos que el principal tenedor de deuda en España es China. Entonces, claro, igual Xi Jinping le va a decir a Sánchez, esto no lo sabremos públicamente, claro, que tenga cuidado, ¿no?, con lo que está haciendo. Porque los intereses económicos de España están confrontados con lo que está haciendo este gobierno, de someterse una y otra vez al dictado de Washington, ¿no? Que bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Y por otra parte, claro, intentar romper o crear grietas entre Estados Unidos y sus aliados. Aunque claro, desde el punto de vista militar esto es complejo, porque Alemania, por ejemplo, es un país invadido por Estados Unidos aún hoy. Y tras la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Potsdam, Alemania se dividió en zonas de ocupación. Una fue los aliados occidentales y la Unión Soviética, que fue la República Democrática Alemana, pero tras la caída del muro de Berlín solo se verificó la retirada de las tropas soviéticas. Es decir, las tropas estadounidenses siguen en Alemania. Y los misiles nucleares, ahora que se habla de que Rusia va a instalar misiles nucleares de medio alcance en Bielorrusia, pues Estados Unidos mantiene misiles nucleares en Italia, en Alemania y en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Te preguntaba finalmente, Sí. desde las organizaciones sociales, ¿cómo intentar apoyar este tema de buscar la paz mundial? Bien, yo creo que esto pasa ahora mismo por lo que está pasando para la redundancia, en Francia y en Alemania. Es decir, movilizaciones sociales contra sus respectivos gobiernos, abiertamente contra sus respectivos gobiernos, que son en última instancia los que están promoviendo esta política belicista, que va en contra de los intereses no ya solo de la mayoría de la población de esos países, ¿no? Los trabajadores, la clase trabajadora,
sino de los intereses estratégicos, ¿no? Desde el punto de vista de la geopolítica europea. Es decir, Alemania, Francia, España están jugando ahora sus gobiernos un papel contrario a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de esos propios países. Bueno, hemos visto el caso de España, ¿no? Por rendirse a los pies de Estados Unidos, España está poniéndose a los pies de Marruecos, por ejemplo, y ha traicionado al pueblo saharaui, el gobierno español, ¿no? Es decir, es importante una movilización social cada vez más amplia contra los gobiernos proamericanos en Europa para abrir vías de paz, diálogo y, bueno, y de futuro, porque no hay futuro actualmente con estas políticas económicas y con estas políticas exteriores de los gobiernos europeos, ¿no? E insisto, yo creo que hay grietas y que las grietas van a venir sobre todo de Francia y de Alemania. En el caso de España espero equivocarme, pero el problema es que está prácticamente devastada la organización social y la izquierda, gracias al actual gobierno. Bueno, Paco Arnau, analista político de medios, director de Ciudad Futura. Agradecerte, Paco, altamente tu gentileza de atender nuestro llamado que nos ha puesto al tanto de ese resurgimiento del nazismo, del fascismo, un peligro para la paz mundial. Has hecho un espléndido análisis sobre la situación geopolítica de la actualidad. Agradecerte, Paco, de verdad, y te seguimos. Muy bien, Eliezer, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a Paco Arnau, ha sido nuestro invitado de Panorama en el día de hoy. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz el resto de día. Muchas gracias.